Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo con una guía, una última guía para aprender física, en este caso desde cero, ¿ok? Vi que tuvo buena recepción los videos que estuve subiendo respecto a las guías de supervivencia, que es un nombre que se me ocurrió poner. Se me hizo bastante diferente y creativo, la verdad. Y bueno, vi que tuvo buena recepción lo que fueron las guías para estudiar cálculo, la guía de supervivencia para electromagnetismo y cositas así. También, por ejemplo, para mecánica de materiales. Y en esta ocasión voy a utilizar estos libros para dar una orientación de qué textos pueden consultar para estudiar física desde cero. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esto. El primer tomo que tengo aquí es el libro de Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens. ¿Ok? Esta es una edición que ya tiene un poquito de tiempo, es la séptima, realmente. La más reciente creo que es la octava, si no me equivoco, que tiene una portada diferente, tiene como una puerta así como triangular. Se ve un poco curioso, pero bueno, es la edición más reciente. Este libro es perfecto, por ejemplo, para empezar a abordar temas de física a nivel bachillerato, preparatoria, como lo llaman en su país, ¿ok? Y aquí se abordan lo que son conceptos fundamentales para entender la física. Es un tratamiento que no requiere matemáticas muy rigurosas. La verdad es que es un tratamiento bastante sencillo, bastante intuitivo y explica los conceptos bien. Hay otros libros, como por ejemplo el de Giancoli, Douglas Giancoli, que también es bastante bueno. No cuento con ese, nada más tengo este y bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Con respecto a este libro, aquí tenemos lo que es, por ejemplo, aquí nos ponen algunas cosillas respecto a lo que es el texto. Pero, por ejemplo, si nos vamos con el índice, vamos a revisar el índice, ¿ok? Primero nos pone todo lo que es la parte de mecánica, todo lo que tiene que ver con matemáticas, técnicas matemáticas, equilibrio, eh, movimiento de torsión y equilibrio rotacional, aceleración uniforme, segunda ley de Newton, trabajo, energía y potencia, ¿ok? Impulso y cantidad de movimiento, movimiento circular uniforme, rotación de cuerpos rígidos. Bueno, por mencionar algunos temas. No voy a profundizar diciendo cada capítulo porque si no el video sería muy largo, ¿ok? Tenemos ahora en lo que es la parte 2, termodinámica, ondas mecánicas y sonido. Como saben, todo lo que es física son varias ramas. Tenemos la primera rama que es mecánica clásica, después tenemos la parte que es termodinámica, ondas mecánicas y sonido, que tiene que ver también con parte de mecánica. Termodinámica pues es la rama de la física que estudia la energía, ¿ok? Tenemos también lo que es la parte 3, que es electricidad, magnetismo y óptica. Ahí tenemos las otras ramas, donde podemos entender todo lo que son los conceptos de el campo eléctrico, campo magnético, aunque de una forma muy sencilla. La verdad es que este libro, como es de bachillerato, de preparatoria, como ustedes lo llamen, no tiene una profundidad matemática muy rigurosa, porque precisamente está dedicado para alumnos que apenas están empezando. O sea, no hay necesidad de torturar al alumno con cosas todavía muy avanzadas, ¿ok? Que evidentemente, ahorita si se dan cuenta, tengo un monstruo aquí, ¿ok? Vamos a hacer revisión porque no nada más me voy a centrar ahorita en física de nivel introductorio. Vamos a hacer una ultimate guía, como su nombre lo dice, ultimate guía de física, porque vamos a ir hasta algunas cosas más avanzadas, pero ahorita lo checamos. Tenemos aquí fuerzas y momentos de torsión en un campo magnético, inducción electromagnética, por mencionar algunos temas. Y después tenemos la parte de física moderna, que pues nada más son 2 capítulos, porque como tal, ese tipo de tópicos se abordan ya en estudios de universidad o de licenciatura, ¿vale? Entonces, este libro la verdad es que es bastante bueno. Si nosotros lo exploramos un poco, podemos darnos cuenta que tiene conceptos bastante bien definidos, tiene muchos ejemplos, explicaciones gráficas. Aquí tiene, por ejemplo, lo que es diagramas de cuerpo libre. Eso la verdad es que es bastante útil. Si nos vamos a la sección de problemas, aquí nos encontramos muchos problemas. Incluso tiene problemas, como dice, preguntas para la reflexión crítica, o sea, para analizar los conceptos que se vayan entendiendo. Porque una parte de entender la física es dominar esos conceptos, entender lo que estamos estudiando. La física es la ciencia que estudia el universo y obviamente necesitamos entender estos conceptos antes de abordar los problemas, porque muchas veces hay chicos que me dicen, es que entiendo la teoría pero no entiendo los problemas. Bueno, quizá es que no estás entendiendo bien la teoría, porque entendiendo bien la teoría
podemos dominar los problemas en cierta manera, aunque requiere cierta práctica, obviamente. No es algo que a la primera uno vaya a dominar y es parte del proceso, es algo totalmente natural equivocarse. Entonces, no hay problema con ello. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tiene todo lo que es conceptos bastante importantes. La verdad es que es un libro bastante completo para alumnos que están empezando. Y tiene bastantes figuritas. La verdad, me imagino que en la edición original debe estar a color. Aquí está en escala de azules, si se dan cuenta. No es un libro que esté a color, tal cual. Pero pues está bastante bien. Siento yo que es un libro muy ameno y que les va a servir mucho. Yo cuando estuve en preparatoria hace 10 años, realmente no soy muy grande. Se me escucha en la voz, todavía me escucho bastante chaval, pero bueno. Y la verdad es que es un libro que yo trabajé en la prepa y la verdad se me hizo siempre muy ameno, me gustó bastante y lo trabajé sin tanta complicación. Hay problemas que son bastante específicos y muy especiales. Obviamente esos tipos de problemas son los que muchas veces son engañosos, ¿ok? Pero pues uno se puede defender bastante bien con ello, ¿ok? Entonces, como lo vemos, es un libro muy completo para empezar a estudiar física. Requiere herramientas matemáticas muy elementales, como por ejemplo sumas de vectores, álgebra. Generalmente todo lo que es la parte de álgebra es lo que más se utiliza en este texto. Puros despejes. Casi es un procedimiento meramente mecánico en cierta medida, porque pues estamos empezando, ¿no? Y pues obviamente no vamos a meternos con problemas de deducción y cosas así. Entonces este libro de Paul A. Tippens es bastante bueno, lo recomiendo mucho para empezar, ¿ok? Voy poniendo aquí todos los demás textos y vamos con este. Aunque bueno, voy a poner este mejor acá abajo para que no se vea tan lejos de la cámara, ¿ok? Aquí tenemos ahora el otro libro. Este libro ya se empieza a trabajar en la parte de la universidad. De hecho, este tipo de textos, junto con el Resnick, el Semansky de física universitaria, son los que se suelen trabajar una vez que se entra, por ejemplo, a una carrera de ingeniería, matemáticas aplicadas, bueno, salvo algunas excepciones, o de física. De hecho, los primeros semestres de física se basan en textos como estos, ¿ok? Donde ven todo lo que es los elementos conceptuales y las herramientas matemáticas necesarias para abordar problemas un poquito más complejos. Este libro es bastante bueno. La verdad es que yo cuando lo conocí me enamoré completamente de él. De hecho, es un libro que a mí me gusta mucho personalmente. Y bueno, vamos con ello. Aquí si nosotros nos damos cuenta, este libro sí está colorcito. Es muy bonito. La verdad es que es un libro muy vistoso. Razón por la cual a mí me encantó la primera vez que me lo vi. ¿Ok? Aquí tenemos también contenido breve y, por ejemplo, el contenido detallado. Nuevamente empieza con mecánica, pero si nosotros nos damos cuenta, ya son tópicos un poquito más rigurosos. Todavía no entra en la rigurosidad como tal, porque pues aún es un libro bastante básico. Y pues, por ejemplo, cosas como vectores, movimiento en dos dimensiones, ya los desglosa de una forma un poquito más avanzada y la verdad es que es un libro bastante ameno. Tenemos leyes del movimiento, movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton, energía de un sistema, conservación de la energía, cantidad de movimiento lineal y colisiones. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos vamos aquí a esta parte, tiene lo que es rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo, cantidad de movimiento angular, equilibrio estático y elasticidad, gravitación universal. Después tiene la parte de oscilaciones y ondas mecánicas, que ya lo divide en otra sección del libro, porque son dos volúmenes. Eso es lo que tengo que mencionar. Si se dieron cuenta, el Tippens es un solo volumen. Estos son dos volúmenes, que de hecho aquí tengo el otro abajo. Pero bueno, vamos con este primero. Tenemos movimiento oscilatorio, que eso tiene que ver con movimiento armónico simple, movimiento ondulatorio. Aquí se estudia lo que es el efecto Doppler, el sonido, ecuación de onda, sobreposición y ondas estacionarias. Y después llega la parte de termodinámica, donde empieza con conceptos básicos como es temperatura. Acerco un poquito más para que puedan apreciar. Tenemos primera ley de la termodinámica, teoría cinética de los gases, máquinas térmicas, entropía y segunda ley de la termodinámica. La verdad es que es un libro que tiene muy buenos problemas. Son sencillos, pero la parte difícil de esos problemas es las preguntas conceptuales que tiene. No es un libro que
por ejemplo, se pueda dominar luego. Obviamente lleva su proceso, pero la verdad es que el desglose de los conceptos está muy precioso. Si se dan cuenta, está color, tiene aquí todo lo que son las gráficas, figuras, tiene muchos ejemplos. Es un libro que la verdad yo recomiendo bastante bien para aquellos alumnos que quieran empezar con física. Tiene todo lo necesario para poder entender esta parte de la ciencia, ¿no? Ya de una forma más avanzada. Obviamente requiere esfuerzo, como todo en la vida. Y pues no es fácil. Hay problemas que tiene aquí, que de hecho son los que se conocen como problemas de desafío, que ya involucran conceptos más avanzados, ¿ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues es un libro que es bastante bueno, la verdad. Y bien, abordándolo todo esto, pues se puede dominar varias cosas. Si tú estás interesado en empezar a aprender física, yo te recomiendo mucho este libro. Y por ejemplo, también está el de Física Universitaria de Sir Szymanski, eso también es bueno. De hecho, es bastante similar a este texto que tengo aquí en las manos. O el tan temido y conocido y famoso libro de Halliday Resnick, ¿ok? Ese libro también es bastante bueno. Lo tengo por ahí también, pero nada más tengo el volumen 2, si no también lo mostraba. Pero bueno, eh, si nos damos cuenta, tiene lo que necesita, entonces perfectamente lo puedes trabajar, ¿ok? Ahora, vamos con el otro volumen de este texto que tenemos acá, ¿ok? Voy a poner estos libros acá abajo para que no haya problema con la cámara, como lo dije anteriormente. Aquí tenemos el volumen 2, ¿ok? Que es el libro de Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 2, igual de Serway Jewett, ¿ok? ¿Qué trata este libro? Bueno, tiene un desglose similar, pero aquí ya viene la parte de electricidad y magnetismo. Este texto, la verdad aquí, por ejemplo, con respecto a electricidad y magnetismo, es muy introductorio. Es un libro que aborda los conceptos de forma introductoria, ¿ok? Entonces, si tú nunca has visto electromagnetismo en tu vida, te va a servir bastante bien, porque tiene las bases. No tiene el análisis vectorial que se necesita. Por ejemplo, no te vas a topar aquí con un rotacional o un gradiente o una divergencia, cosa que es en lo que flaquea, pero pues obviamente no le podemos pedir mucho porque es un libro introductorio, perdón. Entonces obviamente no tiene esa parte, pero no por eso significa que sea malo, ¿ok? Es muy buen libro. De hecho, este fue el tal cual como lo conocí yo, con la parte de electricidad y magnetismo, porque hay una edición que nada más vende esta parte, porque es muy usada, ¿ok? Es un libro bastante popular. Aquí nos topamos con campos eléctricos, ley de Gauss, potencial eléctrico, capacitancia en materiales eléctricos, corriente, resistencia, circuitos de corriente directa, campos magnéticos, fuentes del campo magnético, ley de Faraday, inductancia. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la otra parte, tiene ondas electromagnéticas, circuitos de corriente alterna. Después, una vez que llega a la parte de óptica, aquí ya empieza a trabajar las leyes de la óptica geométrica, formación de imágenes, que ya tiene que ver con lentes y espejos, óptica ondulatoria, que ya es con el comportamiento ondulatorio de la luz, patrones de difracción y polarización. Y después entra con la parte de física moderna, donde empieza con el tema de relatividad, el capítulo después de introducción a la física cuántica, que la verdad es bastante básico, pero elemental para entenderlo, mecánica cuántica, donde se ve la función de onda, la ecuación de Schrödinger, por mencionar algunos casos. Y después tenemos un poquito de física atómica, moléculas y sólidos, que eso ya tiene que ver un poquito con física de estado sólido, que es física de semiconductores, vaya, y física nuclear, y después finaliza con un capítulo de física de partículas y cosmología, ¿ok? Es un texto que, como lo he dicho, bastante bueno. Si nos vamos, por ejemplo, aquí con los problemas de ejemplo, todo lo tiene bien detalladito. Tiene muchos problemas para resolver. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es de campo eléctrico y tiene lo que es distribuciones continuas de la carga y ley de Gauss. Como les digo, es un libro precioso. Disculpen que me emocione explicando de este libro, pero es que la verdad me encanta la presentación que tiene. Felicito a los autores porque la verdad me metieron buen trabajo, hay que reconocerlo, ¿ok? Entonces, si tú estás empezando con electromagnetismo, este es tu libro ideal. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de óptica, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, tal vez en la parte de óptica, aquí está. Nos topamos con el espectro electromagnético, reflexión total interna,
Tiene la parte aquí de espejos, como lo estamos viendo. Perdón que se salió un poco la cámara, es como cuando estoy cambiando las páginas, por eso se ve así. Y ahí digo, mi celular tampoco es de gran calidad, ¿verdad? Y aquí tenemos todo esto. Por ejemplo, si nos vamos más adelante, aquí empieza con óptica ondulatoria, mecánica cuántica. Que eso ya son cosas que, por ejemplo, en ingeniería no se ven más en física, ¿ok? Y bueno, es un libro muy completo para empezar, ¿ok? Y bien, ahora vamos a analizar lo que son algunos textos que de hecho ya hice revisión previamente. Ahí tengo un video. Pero requiere su mención honorífica porque obviamente son textos bastante buenos. Y, por ejemplo, si queremos profundizar en el electromagnetismo, tenemos el libro de Teoría Electromagnética de William Haidt. Este libro ya le hice una revisión. No voy a hacer otra revisión de nuevo porque ya lo hice. Ahí está el video en el canal, entonces lo pueden checar. ¿Okay? Es un libro que la verdad tiene ya la parte del análisis vectorial más desarrollado. Es un libro un poquito más pesado de profundizar si nosotros nos damos cuenta. Tiene los mismos temas que acabo de mencionar ahorita, de la parte del electromagnetismo del Serway, pero aquí ya la cosa es un poquito más avanzada, porque aquí ya requiere que conozcas cálculo vectorial, ¿ok? Y vectores, pero que lo domines bien, obviamente, porque el electromagnetismo requiere cálculo vectorial, y si nosotros no dominamos cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales, la verdad es que lo vamos a pasar muy mal, muy mal. Y pues bueno, es un libro que es muy ameno. La verdad, es un libro súper útil. De hecho, es un libro que en sí está más centrado para aplicaciones en ingeniería. No es un libro como tal para físicos. Por ejemplo, si es para físicos, estaría el Griffiths. ¿Ok? Que el Griffiths no lo tengo. Y bueno, no lo tengo original, pues. Y obviamente, pues no voy a mostrar eso, ¿no? Ese libro, pues, es más centrado para físicos, pero este lo pueden usar también. Tiene aplicaciones este texto, entonces, por ejemplo, si estás estudiando alguna ingeniería eléctrica, este es tu libro. También está el de Sadiku, que también es elementos de electromagnetismo, si no mal recuerdo el nombre. O el de fundamentos de aplicaciones de electromagnetismo de Ulavi, ¿ok? Entonces son libros que te van a servir bastante bien. Ahora, por ejemplo, una vez que ya abordamos esto, entramos con otro campo. Voy a poner aquí esto tantito y lo voy a acercar. De este libro también ya tengo una reseña en el canal, ¿ok? Pero vamos a darle una revisada porque ya tiene mucho y creo que ese video ya tiene bastante tiempo. Entonces, vamos a checar esto. Esto ya es un libro de óptica de Eugene Hecht, ¿ok? Es un libro que es bastante conocido para este ramo. Y de hecho es el libro que más se suele utilizar, junto con otros. También está el Pedrotti o el de Daniel Malacara, ¿ok? Y bueno, ya dependiendo de dónde estén, pues se van a encontrar con esos libros, pero generalmente este es el que se encuentra más, ¿ok? El libro de óptica de Hecht. Y bueno, este libro no es un libro delgado, es un libro bastante grueso, son como 800 páginas de pura óptica. Uno pensaría que la óptica son puros lentes, pero no, ni espejos, o sea, sí, son lentes y espejos, pero son más cosas de eso, ¿ok? Y bueno, si exploramos un poquito aquí, tenemos que esta es la quinta edición, es la edición más reciente. Sí, igual del Serway, también la edición más reciente. Por ejemplo, del Haidt, no es la edición más reciente, la más reciente es la novena. ¿Okay? Bueno, si nosotros viajamos en este libro, tenemos aquí un capítulo de historia para dar contexto de por qué estudiar óptica. Todo lo que fueron los avances científicos de aquellos años que llevaron esto. Tenemos lo que es el movimiento ondulatorio, explica ondas unidimensionales, también cilíndricas, esféricas, es decir, ondas en 3 dimensiones. Teoría electromagnética, fotones y luz. Aquí este capítulo es muy bueno porque da un repaso de todo lo que es la teoría electromagnética, o bueno, al menos lo más esencial, ¿ok? Cosa que si ya estudiaste el Griffiths de Introduction to Electrodynamics o el libro de teoría electromagnética de William Haidt, pues entonces ya estas cositas de aquí se te van a hacer muy familiares, ¿ok? Después entramos con propagación de la luz, vemos cómo se comporta. Llegamos a la parte del capítulo 5 de óptica geométrica, capítulo 6 más sobre óptica geométrica, capítulo 7 que es superposición de ondas, aquí ya mete cositas un poquito más detalladas respecto a las ondas, polarización, interferencia, difracción, óptica de Fourier, bases de la teoría de la coherencia y óptica moderna, láser y otros temas. Es un libro que
tiene bastantes diagramas también. No está a color, lamentablemente. De hecho, la versión original tampoco está a color. Pero eso no le quita, pues, lo eficaz que es, porque tiene muchos problemas. Aquí el autor se nota claramente que le apasiona la óptica. Es un físico, o sea, Eugene la verdad es que te explica con mucho amor la óptica y te muestra muchas aplicaciones de ello. Y los problemas en particular, pues hay problemas que aquí no son bastante sencillos. Sí te vas a topar con problemas que son un poco complicados. Entonces, como te digo, por ejemplo, si estás estudiando óptica y vas a utilizar este libro, sí te recomiendo que tengas dominada la parte de teoría electromagnética, porque para estudiar óptica, bueno, como es una radiación electromagnética, obviamente requiere que la entiendas. La luz es una radiación electromagnética, es una onda electromagnética y obviamente requiere un análisis de esa manera, ¿ok? Y la verdad es que es un tema muy apasionante. De hecho, a mí en lo personal, mis dos ramas favoritas de la física, bueno, las tres son óptica, electrodinámica y mecánica cuántica, ¿ok? Casi no estoy muy enamorado de la termodinámica, pero bueno, es pasable, ¿ok? Lo acepto, pero bueno, no lo disfruto tanto. Aquí tenemos entonces un panorama general del texto. La verdad es que lo puedes abordar bastante bien, tiene buenas explicaciones. Lo único que no me gusta del libro es que no tiene muchos ejemplos. Y los ejemplos que vienen son muy sencillos comparado con los problemas que vienen al final de la sección. Pero de ahí en fuera, la verdad es que lo recomiendo porque es el mejor en su ramo. La verdad, igual si quieres profundizar más ejemplos, puedes estudiar el de óptica de Pedrotti. Ese también es bueno y tiene más ejemplos. O el de Daniel Malacara, ¿ok? Que el de Daniel Malacara es de óptica básica. Ese es su nombre, ¿ok? Entonces este libro es muy recomendable, junto con los otros que acabo de mencionar. Y bueno, lo puedes profundizar bastante bien. Ahora bien, vamos a otra parte cuando ya eres un alumno más maduro en estas cosas. A partir de aquí ya las cosas se ponen más serias. Esto, por ejemplo, esto que acabo de presentar es para alumnos que estén empezando con la materia, ¿ok? Hay otros textos que, por ejemplo, ya después mostraré en otro video para abordar la parte de física en ingeniería, porque, por ejemplo, yo tengo el de termodinámica y el de mecánica de fluidos de Sanger, pero ahorita no quiero abordar esos libros porque son libros más centrados en ingeniería, y ahorita nada más quiero abordar lo que son textos que son para física como tal, ¿ok? Entonces, ahora, a partir de aquí, ya las cosas cambian, ¿ok? Ya estamos en un grado de madurez que pues podemos considerar aceptable y podemos empezar a abordar textos más avanzados, ¿ok? Entonces, perdonen por mover la cámara, aquí está. Tenemos Classical Mechanics de Tom Kewell y de Frank Berkshire, ¿ok? Este libro, si se dan cuenta, es un libro pequeño, un poquito grueso, pero bastante bueno, ¿ok? Hay otro libro que es, siento yo mejor, que es el de Classical Mechanics de Goldstein y el de Classical Mechanics de John Taylor, ¿ok? Esos libros me gustan un poquito más porque tienen una profundidad teórica más rigurosa. Este libro es bueno, pero tiene como que no cierta organización en sus temas, comparado con el Taylor, que de hecho es muy bien organizado, la verdad es que es muy bueno, o el Goldstein, que el Goldstein está bien organizado, pero es un libro más riguroso, ¿ok? No cuento con ellos, por eso no los tengo aquí, y por ello muestro este. Pero este también está bastante bien, ¿ok? La verdad es que para mí no hay libro malo, todos tienen algo rescatable que puede ser utilizado, pero bueno. Vamos a ver cómo está este libro. Si se dan cuenta, está en inglés. No hay edición en español de este texto. Entonces, como requisito, y de hecho no es cosa del otro mundo, que ya ustedes se imaginarán, que para estudiar ciencias o ingeniería requieren saber inglés, ¿ok? Entonces sí es importante saber inglés. Desconozco si hay alguna traducción al español de este texto, pero bueno, creo que no. Y por ejemplo, si nosotros estudiamos aquí esta parte, tenemos introducción, espacio y tiempo, leyes de Newton, movimiento lineal, fuerzas conservativas, por mencionar algunas cosas. Este texto lo que tiene es que es más riguroso. Esto ya es mecánica clásica con esteroides, vamos a decirlo así, ¿ok? Tiene energía y momento angular, fuerzas conservativas, marcos de referencia rotatorios, teoría del potencial, tiene lo que es problema de dos cuerpos, sistemas de muchos cuerpos, cuerpos rígidos, mecánica lagrangiana, que ya es una variante de la mecánica newtoniana. Si ustedes pensaron que nada más era mecánica newtoniana todo, no.
se equivocan. Existe la mecánica lagrangiana, que ya tiene que ver con cálculo variacional, ¿ok? Es otra rama de las matemáticas, que sirve bastante bien para estudiar estos fenómenos. Y tenemos aquí, por ejemplo, también mecánica hamiltoniana, ¿ok? Son las otras ramas de la mecánica clásica. Bueno, las otras perspectivas de verlo, ¿no? Tenemos aquí, pues, teoría del caos, orden y, pues, algunas cositas más. Si se dan cuenta, ya no hay dibujitos. Ya estos textos que son más teóricos, ya no tienen dibujitos. Obviamente, uno que otro. Pero si se dan cuenta, ya no son tan coloridos. Ya es un texto, por ejemplo, que uno estaría estudiando ya cuando ya pasa a tener herramientas matemáticas más avanzadas. Aquí se requiere, pues, saber de cálculo, tener los conceptos de mecánica bien definidos y, por ejemplo, abordar conceptos ya más avanzados como cálculo variacional, que pues aquí da un poquito. Eso ya se estudia aparte, ¿ok? Pero bueno, es un libro que es bastante interesante. La verdad, lo que he leído me ha gustado y me ha parecido muy bueno. Los problemas. ¿Cómo están los problemas de este libro? Son problemas desafiantes, ¿ok? Son problemas complicados que sí pueden generar un poco de dolor de cabeza, pero si lo razonas bien no tendrás ningún problema, ¿ok? Aunque sí te va a llevar un ratito. No todos son difíciles, pero pues, algunos sí. Y pues, si nosotros nos fijamos, es un libro que la verdad es que tiene bastante contenido. Hay libros más completos, como el que acabo de decir. Por ejemplo, aquí tenemos el famosísimo Atractor de Lorentz, que seguramente les sonará familiar por la teoría del caos, ¿ok? Entonces, todo lo que es teoría del caos tiene que ver con esto, ¿ok? Y bueno, este es un libro que recomiendo bastante bien, ya cuando entras a un grado de madurez más avanzado en mecánica clásica, ¿ok? Ahora, vamos con la otra cara de la moneda, ¿ok? Porque esto no es todo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya empiezas a estudiar mecánica cuántica? ¿Ok? Ojo, yo sé que faltan textos aquí de mostrar porque se requiere también herramientas matemáticas, ¿ok? Pero ya después hablaré de eso, ¿ok? De qué herramientas matemáticas requieres para estudiar esto. Voy a decir un panorama de lo que tienes que saber para poder abordar estos textos, ¿ok? Entonces, no se preocupen, voy a acercar un poquito más la cámara porque no me gusta cómo se está viendo. Ah, bueno, ahí está. Tenemos entonces el libro The Introduction to Quantum Mechanics, la tercera edición, de David Griffiths y de Darrell Schroeder, ¿ok? Este libro tiene un significado muy importante para mí. Digo, yo no estudié física, yo estudié ingeniería mecatrónica, gloriosamente en el IPN, pero siempre he sido más apasionado para esto. ¿Okay? Esto siempre ha sido mi pasión. Se darán cuenta en mi canal que la física es lo que a mí me gusta, de hecho, es lo que a mí me llama. Y este libro me gustó más entre varios libros de mecánica cuántica que estuve estudiando. Y aparte es un libro que tiene un tratamiento bastante completo de las bases de la mecánica cuántica. Me gustó más que otros, como por ejemplo el de Luis de la Peña, que la verdad no se me hizo tan introductorio, me confundió muchas cosas. Pero este libro lo entendí mejor. Y la verdad lo he utilizado para cursos de mecánica cuántica y tiene lo que se necesita. ¿Ok? Aquí ya las cosas son más pesadas. Obviamente, estos ya son campos que no cualquiera ya estudia. Son cosas ya más que requieren un análisis matemático más profundo. Para este tipo de texto yo recomiendo el libro de Mathematical Methods for Physicists de Arfken. Ese libro es muy bueno, te va a dar las herramientas matemáticas para poder trabajar este texto. Pero bueno, aquí nos podemos topar, igual está en inglés, como les digo, si están estudiando ciencias o ingeniería, el inglés es de ley, no hay de otra. Y bueno, tenemos lo que es la función de onda, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Tiene lo que es el formalismo, donde ya empieza a meter la notación de Dirac para mecánica cuántica. Tiene mecánica cuántica en 3 dimensiones. Aquí viene la del átomo de hidrógeno. Partículas idénticas. Tiene simetría y leyes de conservación. Aplicaciones. Aquí ya toda la teoría ya la desglosa en todo esto. ¿Ok? No es un libro digerible, como lo acabo de decir. Y ya después se va a la parte de aplicaciones de todo esto, que es, por ejemplo, la teoría de la perturbación independiente del tiempo. Aquí tenemos lo que es el principio variacional, la aproximación WKB, esparcimiento, dinámica cuántica y pues lo que es un
en este caso una revisión de todo lo que se estudió en el libro. ¿Qué se necesita para esto? Tener buenas bases de cálculo. Si vas a estudiar mecánica cuántica, te recomiendo que tengas buenas bases de cálculo en una variable y en varias variables. También requiere que sepas álgebra lineal muy bien, ¿ok? Ortonormalidad, ortonormalización, diagonalización, espacios vectoriales, toda esa parte, porque no es una rama de la física muy fácil. La verdad es complicada, muy complicada, no lo voy a negar, y pues te puede causar pesadillas esto. Aquí nosotros nos damos cuenta que pues tiene bastante formalismo. Es un libro muy bien presentado, tiene ejemplos, aunque bueno, muchos de esos ejemplos están muy sintetizados, no están muy desarrollados. Pero bueno, si nosotros nos fijamos aquí, estamos apreciando que ya es algo más complicado, ¿ok? Como lo dije, a partir de aquí ya los libros ya no son tan amigables, ¿ok? Obviamente no es el libro más pesado de mecánica cuántica, está el de Sakurai y de Jim Napolitano, que es un libro muy famoso. No cuento con él, pero ya después, si lo llevo a tener en algún momento, le hago revisión, ¿ok? Yo he trabajado y la verdad es que estos problemas, hay problemas que te llevan hasta 3 páginas de desarrollo. Entonces, como estaba diciendo, no es un libro muy amigable en los problemas, pero es amigable en la explicación. Hay otros textos que pueden complementar, como el de Luis de la Peña. Si te gusta ese libro, lo puedes trabajar. No lo tengo tampoco, pero pues lo puedes comprar, ¿ok? Y de hecho no es un libro muy caro. Este libro personalmente es caro. Esto es un libro que sale en 1,400 pesos casi aproximadamente. Este de acá sale en 600 pesos. ¿Okay? Y son libros importados. Eso los puedes encontrar en Amazon. ¿Okay? Porque pues, por ejemplo, aquí en México no se venden. Nunca he encontrado de esto. O a menos que sí los puedas encontrar, pero que sean en grupos de reventa. ¿Ok? Pero bueno. O de intercambio de libros. Ahí los puedes encontrar. Esta es la edición más reciente, es la tercera, y pues como les digo, es un libro que tiene una formalidad matemática más avanzada. Como les digo, no es algo sencillo, pero es un tema muy apasionante que si estás interesado en aprender, te va a gustar. Y bueno, teniendo todo esto, ¿qué falta? Obviamente no estoy abarcando todas las ramas de la física porque no tengo todos los textos esenciales para todo ello, pero quiero dar a conocer lo que es lo más importante. Entonces, esto de acá era en electromagnetismo la choza de los superpequeñines, ¿ok? Aquí es la choza de los pequeñines, pero acá ya es la escupidera de Salty, ¿ok? Entonces, tenemos el libro de Modern Electrodynamics de Andrew Sandwell. Es un libro que no es fácil de estudiar. Hay otro que es su competencia, que es el Classical Electrodynamics de John David Jackson. ¿Okay? Ese libro es un libro de los más temidos. Esto ya es electrodinámica de posgrado. Si estás estudiando posgrado, pues estudiarías lo que es el de Jackson o el Sandwell. El Sandwell tiene un estilo más ameno comparado con el Jackson. El Jackson es más tedioso. Tiene problemas muy complicados realmente, pero es un texto que es bastante completo, ¿ok? Muy completo. No lo tengo ese, pero sí lo recomiendo bastante bien, ¿ok? Tenemos este aquí, que es la alternativa, que es un tratamiento un poquito más moderno de lo que es la teoría electrodinámica. Y pues bueno, es un libro que no tiene que ver con electrodinámica cuántica, no se dejen guiar tanto por el nombre, es más que nada porque ya muestra algunas aplicaciones, ¿ok? De lo que es la electrodinámica hoy en día. Es un libro que, dicha edición es de hecho la única edición que hay, es un libro que fue publicado en 2012, de hecho si nos damos cuenta es el libro más gordo que tengo, ¿ok? Y bueno, vamos a explorar un poco respecto a este texto. Esto ya es de más interés para alumnos que estén en posgrado, ¿ok? Entonces, lo demás, pues, los demás si quieren estudiar esta parte lo pueden hacer, pero tengan mucha cautela, ¿ok? Mucha cautela con ello. Bueno, aquí es un libro que nosotros nos damos cuenta tiene los siguientes capítulos. No me gusta doblarlo mucho porque es muy grande, entonces para que no se maldate lo pongo así. Aquí por ejemplo tiene el primer capítulo que voy a mostrarlo a continuación, perdón que tape la cámara. Los preliminares matemáticos que se requieren para estudiar, lo que es funciones generalizadas, análisis de Fourier, transformaciones ortogonales,
el teorema de Helmholtz, multiplicadores de Lagrange y otras cosas. También tiene lo que son las ecuaciones de Green, las fórmulas de Green, también es importante. Tenemos las ecuaciones de Maxwell, aquí ya vistas desde un punto de vista macroscópico y microscópico también. Electrostática, donde empieza con la ley de Coulomb, el potencial. Si se dan cuenta, es muy similar. Pareciera que es el mismo contenido, pero neta, no se dejen llevar. Aquí tenemos multipolos eléctricos, materia conductora, materia de eléctrica, la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson, corrientes estacionarias, magnetostática, multipolos magnéticos, fuerzas magnéticas y energía. Y después pasa a la parte de materia magnética o materia en presencia de campos magnéticos, que será más correcto de definir. Campos cuasiestáticos y dinámica de campos cuasiestáticos. Campos electromagnéticos, sus generalidades, ondas en el vacío, ondas en materia simple, ondas en materia dispersiva, en medios dispersivos, ondas guiadas y cerradas. Y después tiene radiación, esparcimiento y difracción, teoría especial de la relatividad, sí, porque hay electrodinámica relativista, campos de cargas en movimiento y tratamiento lagrangiano y hamiltoniano. Si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 2, ¿qué tiene el capítulo 2 de este texto? ¿Ok? Vamos a verlo. Vamos a ver la parte, mejor dicho, el capítulo 3, que es el de electrostática. ¿Ok? Si nosotros nos vamos acá y vemos la ley de Coulomb, ¡fua! Ya no se ve tan amigable, ¿verdad? Como les digo, es un texto más para posgrado. Es totalmente en inglés. No hay soluciones de este libro, pero sí existe un solucionario donde puedes comprobar las respuestas, ¿ok? Los problemas van desde problemas que son casi parecidos al nivel del height y otros problemas que no tienen nada que ver con eso. Si nosotros nos fijamos, ya es un tratamiento más riguroso y pues la verdad es un libro que si estás empezando, no te sugiero que te cases con él. Por ejemplo, si estás llevando electrodinámica de posgrado, utilízalo como complementario al Jackson. O sea, trabaja con los dos libros, porque la verdad es que los dos libros te van a ayudar bastante. Este libro es más ameno que el Jackson, eso sí, pero no es tan completo como el Jackson, ¿ok? Entonces, si tienes el Jackson, pues complementalo con este. Es un libro que en particular es caro. Este libro vale alrededor casi de 2,000 pesos, vale 1,700. Yo tuve la oportunidad de tomarlo en descuento en 1,300, entonces me salió bastante más económico, ¿ok? Igual lo puedes encontrar en Amazon. Y como te das cuenta, ya requiere un análisis matemático más pesado. Realmente no es como tal la parte de la física lo difícil es las matemáticas que requiere, ¿ok? Entonces, este libro ya viene siendo la escupería de Salty en electromagnetismo, ¿ok? Todos estos libros los pueden adquirir, obviamente, los pueden comprar en Amazon y pueden trabajar con las otras variaciones que les dije. Este video quedó un poquito largo, pero es que la verdad quería abordar todos estos conceptos, ¿ok? Y todos estos textos para que pudieran entender la física de una forma más completa. Obviamente faltan textos de óptica avanzada, teoría de campos, relatividad, pero pues aquí estoy mencionando una de lo que son las ramas más conocidas, ¿ok? Ya después en un futuro, conforme voy adquiriendo tomos, iré desarrollando más videos donde explicaré, por ejemplo, de las otras áreas de la física que faltan, porque la física es un campo enorme, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a dejarle aquí en este video. No olviden suscribirse si es de su agrado este contenido y compartirlo para que muchas personas puedan llegar a él. Nos vemos en la próxima y hasta luego y gracias por su atención, chicos. Nos vemos. Chao.